tardes a todos. Es un placer tenerlos aquí y en nombre del Instituto les doy la bienvenida a este seminario. Es uno de los tantos que organiza la Academia de Ciencias Morales y Políticas, porque este año celebramos los 80 años, nuestros jóvenes 80 años de creación, así es que estamos con estas actividades un poquito para mostrar también y poder analizar con todos los que concurran las cuestiones que nos preocupan. Para este seminario, y por una sugerencia del presidente del Instituto, hemos elegido el Estado en el siglo XXI y las múltiples relaciones que este Estado tiene, este lugar, este ámbito político y jurídico que es el de la convivencia de los ciudadanos. Nos interesaba, ver esas múltiples relaciones y hemos elegido los conflictos del Estado Nacional y la comunidad internacional, las enormes las marchas y contramarchas de la sociedad en el siglo XXI, unas cuestiones que tienen que ver con el Estado con un título muy provocador y muy inquietante que le ha dado el doctor Tonelli. Él lo llama Estado ausente o Estado inverso. Vamos a ver qué nos dice respecto a esto. En el segundo panel vamos a examinar un tema muy controversial, la irrupción de las tecnologías y el impacto que en el mundo del trabajo tiene esta cuestión, cómo responde el Estado a ello. Las familias, los perfiles de las familias, si las familias se mantienen como tal, las dudas que generan y lo que el Estado hace para sostener esto que se llamó en algún momento el núcleo central de la sociedad. Y finalmente un tema que nos va a quitar quizá de la coyuntura que siempre es muy acuciante, y es lo que se relaciona con la cultura y el arte, en torno de la cultura y el arte. Intentaremos dejar la situación tan actual, aunque seguramente alguna cuestión aparecerá aquí, para remontarnos en el mediano y en el largo plazo, desafíos que tenemos y que queremos, con el aporte de ustedes, resolver. Tenemos un invitado, un colega de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, que nos dirá algo acerca de la crisis de la representación. Así es que estamos muy agradecidos a todos los que han aceptado participar en estos paneles, también a los dos presidentes de los paneles, los voy a mencionar a todos: el doctor Emilio Cárdenas, Marita Carballo, nuestra presidenta, Luis Tonelli, Adam Clatterberg, Úrsula Basset, Alberto Bellucci y Benigno Pendaz García, y los presidentes de las mesas, que serán Pablo Hirschman y Beatriz Alice. Les estamos muy agradecidos también a la presencia de ustedes y esperamos, por supuesto, la participación con las preguntas o los comentarios que quieran hacer. Así que sin más, como lo importante viene ahora, le cedo la palabra al doctor Hirschman, que va a coordinar este primer panel. Bueno, buenas tardes a todos. Comenzaríamos ahora este primer panel que tiene que ver con el Estado en el siglo XXI. Me toca a mí presidirlo, pero es algo parecido a la presidencia de Alvear, que tenía, no era un presidente de 8 ministros, sino que son 8 presidentes y un ministro, ¿no? Por la calidad de los distinguidos expositores que están en el panel. En primer término va a exponer el doctor Emilio Cárdenas, que es abogado, consultor internacional, fue representante permanente en las Naciones Unidas, entre muchísimas otras cosas que podrían comentarse de sus antecedentes, su actividad. Tuvo una actividad en Irak, digamos, confiada por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en momentos sumamente críticos de la historia y de ese lugar, ¿no? Y además, a los que somos lectores del Diario de la Nación,
todos los jueves nos acompaña con una columna relativa a la actualidad internacional, ¿no? También va a estar la presidenta de la Academia, la licenciada Marita Carvalho. Bueno, hay mucho para decir de su currículum en castellano, que es el idioma que domino, y en inglés, que es una lengua que lleva 60 años aterrándome, y tengo 60 años y 4 días, ¿no? Así que he tratado de dominarlo en los últimos días y veremos cómo se hace. Pero bueno, es la presidenta de la Academia, es miembro del número de esta Academia, es presidenta electa de, acá vienen los problemas, pero discúlpenme, WAPOR, no sé si será así, o WAPOR, como intentó enseñarme mi hija, que a padres avaros siguen hijos pródigos, y estudia traductorado de inglés, ¿no? Si salió bien fue por el esfuerzo de ella, que es la Asociación Mundial para la Investigación en la Opinión Pública, ¿no? Es vicepresidente del Comité Científico de World Value Survey, o Encuesta Mundial de Valores, y vicepresidenta del Comité de Sociología de ASA, International Sociological Association, ¿no? Presidente también de Voice, que es una consultoría social y política. Me acaban de avisar que en Stratford, Inglaterra, no ha cambiado de destinatario la maldición que hay en la tumba de Shakespeare, ¿no? Así que bueno, me quedo más tranquilo en ese aspecto. Bueno, presidenta de Cantar en Latinoamérica, directora del Departamento de Sociología y profesora titular de Sociología Política, investigadora de CONICET, y nos ha deleitado hace unos años con un libro que se llama La felicidad de las naciones, que seguramente si se hubiera escrito un tiempo atrás lo habría tenido como libro de cabecera Adam Smith, ¿no? Como para publicar después La riqueza de las naciones, donde se une a una solvencia técnica inigualable, un libro que uno lo puede leer también por lo que es la metodología, una información cuantiosa y abundante, y además una prosa muy entretenida que está llena de propuestas sugerentes. Así que bueno, es la última publicación, o una de las últimas publicaciones que la presidenta de la Academia nos ha dedicado, nos ha destinado. También está con nosotros Luis Tonelli, que es profesor, fue director de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, profesor de Ciencia Política en la Universidad de San Andrés, enseña Ciencias Sociales en Universidades Argentinas y del exterior, ha estudiado aquí en la Argentina y también en el exterior, enseña en la Argentina y enseña en el exterior, ¿no? Por supuesto. La devaluación está muy bien. Sí, y debo, bueno, comentar como una ligazón común que, y esto es una cualidad que verán ustedes en su exposición, ambos somos hinchas de Independiente, y quizás esta sea la única academia a la que convengamos y que estamos bien asistiendo, ¿no? Si hablamos de otras academias ya es diferente, ¿no? Finalmente, bueno, tenemos el honor de que nos visite y nos acompañe el profesor doctor Benigno Pendas García, director durante mucho tiempo del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, ¿no? Una especie de algo visto desde aquí como de cabecera de playa, que todos aquellos que tenemos inquietudes por el derecho constitucional, las ciencias políticas y el derecho político o las ciencias sociales, nos permite acceder a Europa, ¿no? España fue un poco la llave de entrada para nosotros en Europa, y yo siempre digo, estaré equivocado, pero pienso que Buenos Aires no es otra cosa que un barrio ultramarino de Cádiz, ¿no? O de Sevilla, ¿no? Que fueron quienes nos enseñaron a mal hablar en español, ¿no? Bueno, además nos ha dedicado también una publicación más o menos reciente del tiempo de la riqueza, de la felicidad de las naciones, que es Democracias Inquietas, ¿no? Y que realmente su lectura es para inquietarse, ¿no? Pero siempre desde una visión del optimismo que hay que tener y que debemos tener para poder sostener a la democracia representativa como algo muy valioso, ¿no? Bueno, discúlpenme que me haya extendido tanto con las presentaciones. Los expositores tienen unos 15 minutos y esto es un límite infranqueable. Después de la última exposición va a haber una etapa para hacer preguntas. Y bueno, ya los dejo a ellos que hablen con ustedes y intercambien desde sus conocimientos. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber respondido con su presencia. En los 15 minutos
que tengo asignado, me gustaría hacer algunas referencias al rol que el Estado tiene hoy en lo que es el concierto de las naciones, en la comunidad internacional, o sea, una visión externa y cuáles las modificaciones que ese rol puede haber tenido, particularmente en los últimos tiempos. Desde la caída de la Unión Soviética, el mundo parece haber seguido un derrotero en el que quizás han prevalecido, sobre todo últimamente, los impulsos que apuntan en dirección a la división por oposición a aquellos que apuntan a fortalecer el multilateralismo. Y yo diría que hay dos personajes en la escena internacional que son presumiblemente dos de los principales responsables de esta dirección. El primero está a la cabeza de la Federación Rusa, Vladimir Putin, que ha sido probablemente la principal causa de los ataques al multilateralismo. Putin, en materia de política exterior, está empeñado en dividir, quizás para poder pesar así relativamente más en el concierto de las naciones. Una de las evidencias de que esto es así es algo que ha crecido en los últimos tiempos, que es la exhibición del músculo militar que tiene su país, digamos, de modo de que el resto del mundo advierta de que sigue siendo en ese capítulo de la vida internacional probablemente uno de los 2 o 3 actores centrales. En distintos rincones del mundo, Putin muestra además en materia de política exterior un realmente notable activismo. Y yo digo que quizás una de las mejores pruebas de que esto es efectivamente así es que respecto de la crisis de Medio Oriente, si uno mira la agenda de los últimos años de Benjamin Netanyahu, Netanyahu ha ido más veces a Moscú que a Washington, porque seguramente encuentra en el cambio de roles de la Federación Rusa, él no puede estar ausente como uno de los actores centrales de una crisis todavía no resuelta. El otro personaje que también pareciera promover el rol del Estado más que el multilateralismo es este extraño presidente norteamericano, Donald Trump, que curiosamente, según sus propias palabras, está empeñado en que su país no lidere el mundo, es decir, cambie el rol que ha tenido durante tanto tiempo, no siempre, porque al comienzo de la nación hubo alguien que tuvo una postura bastante parecida a la de Donald Trump hoy. Pero Trump ocurre que cree que su país puede negociar mejor desde el bilateralismo, utilizando para ello y maximizando lo que podríamos llamar su peso relativo. Y así está contribuyendo a debilitar en los hechos algunas de las instituciones multilaterales y a fortalecer la nación clásica del Estado como actor central de las relaciones internacionales. Trump ha dicho más de una vez, de distintas maneras, que está en busca de una nueva arquitectura internacional, pero los planos que utiliza para ello aún no han aparecido. Sin embargo, también es cierto que dentro del sistema de gobierno norteamericano es difícil que Trump imponga exclusivamente su modo de ver el resto del mundo. El caso de la OTAN, en su última visita, el presidente Trump ha sugerido, digamos, que todo tiene que, de alguna manera, reestructurarse, pero la verdad es que si uno mira el accionar de su país, de ese dicho a los hechos hay una gran distancia. Una cosa es la posición casi agresiva o combativa del presidente
y otra muy distinta es la posición de los Estados Unidos como Estado-nación en la comunidad internacional, que es mucho más prudente, mucho más equilibrada, bastante más moderada. Sin embargo, existen ya algunas características que parecen propias de la nueva política exterior norteamericana, que forma parte de esa frase también tan poco común, que es una suerte de leitmotiv que Trump utiliza para todo lo que hace, que es primero América. Es curioso que un país que sea, como es todavía los Estados Unidos, el líder del mundo, tenga un presidente que mirando al mundo diga primero América, que es lo mismo que decir primero yo. Su política por eso ha sido calificada de neoaislamiento, tiene una cierta tendencia a la victimización, no sin razones, porque por ejemplo cuando actúa en estos primeros pasos de lo que puede ser una guerra comercial bastante destructiva, él suele victimizarse y no usa quizás los principales argumentos que pudiera utilizar. Es cierto que a lo largo de las últimas 2 o 3 décadas ha habido en otros actores del comercio mundial algún grado de mala fe y algún grado de interpretación torcida de las normas que todos debieran respetar. Pero eso no es justificación alguna para el chauvinismo. Lo cierto es que la posición norteamericana y la agresividad de la Federación Rusa contribuyen a haber conformado un ambiente que hoy está más espeso, diría yo, de lo que era hace un par de décadas. Y los ambientes, cuando son espesos por oposición a transparentes, tienen una cuota de peligrosidad, digamos, que no puede dejar de tenerse en cuenta. Si uno mira al escenario tratando de enfocar el centro del escenario internacional, yo diría que hoy hay 4 actores centrales. Ciertamente los Estados Unidos es uno de ellos. El otro actor central lo podríamos llamar la Unión Europea, pero también lo podríamos llamar esa alianza tan fuerte que hay entre la canciller alemana Merkel y el presidente Macron, digamos, que tiene ahora un activismo en el escenario internacional que Francia ha recuperado. El tercer actor importante es Rusia, como venía diciendo, y el cuarto, cada vez más, China, que hoy expresa ante todos su intención de alcanzar el liderazgo del mundo. Gran Bretaña, en cambio, parece haber abandonado su ambición de actuar en el centro mismo del escenario y sigue siendo víctima de lo que quizás se podría describir como una anemia económica profundamente debilitante. Anemia que a mi modo de ver podría incluso profundizarse a partir de que se consume lo que el mundo hoy está llamando Brexit, o sea, la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea. Por todo esto, hay quienes argumentan que estamos quizás en los pasos previos de lo que podría ser una segunda guerra fría. Y particularmente las medidas arancelarias recíprocas que en los últimos tiempos han dispuesto China y los Estados Unidos sugieren que algún nivel de chispazos ha aterrizado ya en el escenario internacional. China claramente busca, como decía, como política nacional el centro del escenario y anuncia esa política que se sintetiza en esa frase tan curiosa de la necesidad de construir lo que ellos llaman el Belt and Road,
o sea, el cinturón y el camino, que básicamente es una infraestructura comercial extendida a lo largo y a lo ancho del mundo, que le permita a aquellos países que son, como China, los actores centrales en materia comercial, digamos, maximizar las ganancias que en ese escenario pueden obtener. Esto es posible que sea un movimiento que genere fricciones, pero a mi modo de ver debiera verse más como imperialismo comercial que como imperialismo político, al menos todavía, con una excepción en ese leer de señales que todos hacemos todos los días, que es el aumento realmente significativo de lo que uno podría llamar el crecimiento y la exhibición del músculo militar chino, digamos, que de alguna manera es parte del esfuerzo de convencer al resto del mundo de que China es, si no el actor central del escenario, uno de los pocos, 2, 3 actores principales de esa comedia que se llama la civilización. Este enfoque y este esfuerzo chino por ubicarse en el centro del escenario, a mi modo de ver, deja a América Latina bastante aislada. Geográficamente, nuestro vínculo con China, digamos, no es un vínculo de cercanía, sino más bien un vínculo, digamos, yo diría remoto, no lejano, pero ciertamente no inmediato. Pero la verdad es que América Latina no es de ninguna manera un mercado despreciable, pese a que uno podría decir que estamos en un momento donde la influencia geopolítica de nuestra región en el mundo ha declinado un tanto. Y ciertamente nosotros somos responsables de que ello haya sucedido. Miremos, si no, a los principales países, específicamente en América del Sur, veamos el debilitamiento del liderazgo de Brasil, veamos las dificultades con las que la Argentina pretende seguir avanzando en su proceso de desarrollo. Y veamos también algunas cosas curiosas que, a mi modo de ver, contribuyen a la pérdida de influencia de la región. No es fácil explicar a quienes no pertenecen a América Latina que el hombre que tiene la intención de voto más alta en la próxima elección presidencial brasileña, que tiene un 39%, está preso. Y está preso con una doble sentencia judicial y una condena que no es menor, desde que es una condena a 12 años de prisión. Lo que quiere decir que los jueces de su propio país lo han condenado, casi diría yo, sin demasiados atenuantes. Pero si uno sigue mirando al país líder, advierte hoy que, sobre todo después de lo que leímos en los diarios de los últimos 2 días, habiendo la justicia electoral tomado la decisión de calificar de ilegal la candidatura de Lula, quien lo va a reemplazar es un economista y abogado que era su compañero de fórmula desde el comienzo, el señor Haddad. Pero que si de pronto Haddad, que no es un político conocido, tiene un barquinazo, el que viene pegadito atrás de Haddad, con el apoyo de 1 de cada 5 brasileños, es un ex militar, un hombre de una larga experiencia parlamentaria, que es Bolsonaro, que hoy está pegadito al 20% de intenciones de votos, con propuestas que son muy difíciles de digerir, pese a que nosotros de tanto en tanto las hemos oído de manera similar, con propuestas que son, yo diría, de corte claramente autoritario. En este ambiente donde el Estado va engordando
en su capacidad de influir en las relaciones internacionales, las cosas no dejan de ocurrir. Porque las naciones hoy dependen unas de otras, sobre todo comercialmente. Y esto surge evidente de lo que hace la consecuencia de las sanciones económicas norteamericanas a Irán, sanciones que además se van a profundizar el próximo mes de noviembre, que demuestran la trascendencia que tiene lo comercial aún ante países, aún en el caso de países caracterizados por el antagonismo recíproco. Hay, pese a lo que digo, también algunos pasos positivos, que no son menores. Yo creo que ejemplo de esto es, por ejemplo, el acercamiento entre los Estados Unidos y Corea del Norte después de la reunión cara a cara en Singapur, donde uno podría decir un país al que se lo calificaba de ermitaño por su grado de aislamiento, digamos, se ha acercado al resto de la comunidad internacional a su manera, porque esta es, creo que, la quinta vez que ha firmado documentos que de alguna manera lo comprometen a acercarse al resto del mundo y que hasta ahora no han sido respetados. Pero lo cierto es que las consecuencias no son solamente consecuencias vinculadas con los Estados Unidos, y quizás la consecuencia más importante es el aumento del diálogo entre las dos Coreas. En la propia familia desunida, digamos que ha aumentado significativamente, pese a que la relación con los Estados Unidos en términos bilaterales todavía avanza muy lentamente, yo diría tan lentamente que Donald Trump parece estar perdiendo la paciencia y le ha dicho a sus propios funcionarios, cuando se aprestaban a ir a Corea del Norte, que se queden en casa, que la reacción de la contraparte hasta ahora no es satisfactoria. Hoy yo diría que los abanderados del multilateralismo más importantes son, a mi modo de ver, Alemania y Francia y la Comunidad Europea en su conjunto. Lo cierto es que el rol del Estado solo no alcanza. En el mundo en que vivimos hay temas que requieren, exigen enfoques multilaterales. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos, por ejemplo, el Estado de Derecho, por ejemplo, los compromisos en materia de no proliferación. Todos son temas de alguna manera universales. Y el esfuerzo común a veces es imprescindible para resolver conflictos largos y complejos como el de Medio Oriente. Lo cierto es que Siria hoy todavía está lejos de la paz. Pero hay nuevas ideas. Acabamos de saber que los palestinos han dicho que tienen una sugerencia norteamericana en el sentido de que el futuro no está en lo que todos creíamos que estaba por tanto rato, que es una solución que denominábamos la de los dos estados, sino que para esta administración norteamericana quizás el futuro está en lo que podríamos llamar la unificación entre los palestinos y los jordanos, a lo que naturalmente los palestinos se niegan y contraproponen que esa unificación vaya adelante, pero que se sume a esa unificación también Israel, cosa que Israel, por razones de crecimiento vegetativo, digamos, no puede aceptar. Para terminar, yo diría que la ausencia de liderazgos firmes está generando un aumento de la participación de lo que uno podría llamar actores de reparto. Hoy aparecen cosas que hasta no hace mucho tiempo eran difíciles de comprender. Por ejemplo, que Arabia Saudita haya sancionado a Canadá por los comentarios de Canadá respecto del estado de la mujer en Arabia Saudita, parece casi un chiste. Es decir, ¿cómo puede Arabia Saudita sancionar a Canadá por una opinión como esa? Y hay quizás algunas otras consecuencias que son fruto
del debilitamiento del multilateralismo. Y una que a mí me preocupa, yo diría personalmente mucho, es la que tiene que ver con la situación de Turquía y la OTAN. Ustedes saben que Turquía pertenece a la OTAN. Turquía tiene probablemente las fuerzas armadas más numerosas dentro de la OTAN, y hoy Turquía tiene una deriva autoritaria. Turquía, por lo demás, ha tenido, igual que Egipto, yo diría, una influencia moderadora, positiva, en tratar de que el conflicto de Medio Oriente no se desborde. Pero hoy esta deconstrucción del enfoque multilateral que parece estar predominando hace que países como Turquía se inclinen en dirección al dirigismo, se inclinen en dirección al autoritarismo, y aunque lo nieguen, se inclinen en dirección de fanatismos religiosos, posiciones islámicas más duras que las habituales, que constituyen todas, yo diría, razones para empezar a mirar si Turquía no puede de pronto estar entre los pocos temas que componen hoy la agenda internacional en materia de paz y seguridad. En síntesis, mi visión es que en los últimos tiempos el multilateralismo en el escenario internacional ha perdido importancia, está siendo atacado por la realidad, y la realidad muestra que los principales países líderes, digamos, se manejan desde una concepción de su propio Estado como actor central, mucho más que desde una concepción que predique la necesidad de un andar conjunto, la necesidad de compatibilizar criterios y la necesidad de que la agenda de paz y seguridad sea siempre objeto de una consideración multilateral por oposición a decisiones unilaterales tomadas por los principales estados del mundo. Muchísimas gracias.